este proceso. ¿Cómo interpreta usted el comunicado de Bueno, Estados Unidos? traducciones más o menos, como usted bien ha mencionado, don Fernando, es el tema de que ya Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el ganador, el que ha tenido la campaña exitosa y que ha logrado el objetivo de ser presidente de Venezuela y derrotar a Nicolás Maduro. Esto es un espaldarazo, creo yo, a la posición peruana y de otros estados en cuanto a que hubo un fraude comprobado, un fraude que lamentablemente ha estado a espaldas de la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos y que lo único que nos queda es, frente a una situación que se está viviendo en Venezuela, que el Estado peruano y otros países generen esa presión diplomática, esa presión internacional para que al final Nicolás Maduro deje la presidencia y el poder. Este comunicado, que es firmado por Anthony Blinken, secretario de Estado, es una declaración de prensa, pero lleva la firma del canciller americano, o lo que aquí llamamos canciller, se produce un par de horas después de un comunicado conjunto de Colombia, México y Brasil. Ahí lo relevante es Brasil, porque el presidente Lula había mantenido conversaciones con el gobierno americano hasta el último minuto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué fracasó la posibilidad de tener una posición común? Nicolás Maduro, al igual que todos sus allegados políticos y que lo sostienen en el poder en Venezuela, lo que tienen hoy por hoy es que si pierden el poder, su destino es la cárcel. No por nada hay que acordarnos de que Maduro y muchos miembros de la política actual venezolana están siendo buscados por diferentes delitos en diferentes estados, en Estados Unidos sobre todo. Hay inclusive lo que hay por su captura cierto dinero que se le ofrecería a quien logre la misma. Entonces Maduro sabe que si sale de su estado, si deja el poder, esto le va a significar la cárcel. Por otra parte, hay una respuesta de Maduro ya bastante rápida, sosteniendo que han ellos siempre dialogado y que están decididos a cumplir el acuerdo de Qatar, que firmó Estados Unidos con Venezuela el 28 de septiembre del año pasado. Sí, era siempre y cuando hubieran elecciones transparentes, públicas y que se respetara la voluntad popular venezolana, que ninguno de esos tres se ha cumplido en estas elecciones. Es por ello que hay esta disconformidad del gobierno y del secretario de Estado, que sería como nuestro canciller, sí, respecto de lo que ha sucedido en las últimas elecciones venezolanas. De acuerdo. ¿Qué significa que además de esto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convoque a los candidatos mañana? ¿Qué se está tramando ahí? Mira, mi mayor preocupación es de que primero el presidente Maduro lo que ha hecho es señalar de que hay que llevar a la cárcel a Edmundo González Urrutia y a Corina Machado. Entonces, ¿qué significa? Si tú lo convocas y lo ves, lo pueden aprender y obviamente llevarlo a una cárcel. Más aún, señalando hoy día que... Quien ha convocado es la justicia, no tanto Maduro. No, pero vamos, si vamos sumando... La justicia de Venezuela está bien copada por el poder de Maduro. Hay que decir de que parece que fue una trampa, ¿no? Te convoco para que escuches los resultados que ya conoces de antemano y que además, ya bajo la amenaza de que te pueden detener porque han insinuado de que tú has cometido actos que inclusive, si no me equivoco, terroristas, ¿no? Así lo ha calificado el presidente Maduro a su contrincante. Sí. Por otra parte, estamos ante el riesgo de un desborde de violencia. Eso es lo que el comunicado de Colombia, Brasil y México dicen, que hay que hacer todo para evitar eso. Es que, a ver, estamos viendo que puede haber una azonada de violencia en Venezuela en relación con la oposición y que luego existan más migrantes a los diferentes países que ya, en Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, y que con esta ola de migrantes también vengan no solo buenos ciudadanos, sino también personas que cometen delitos o que pertenecen a grupos organizados como Tren de Aragua, y que esto también genere violencia en otros países. ¿Cómo juzga usted el anuncio hecho por el secretario general de la OEA al término de la fracasada sesión día de ayer de la Comisión Permanente de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por asociar a Nicolás Maduro
con la voluntad de un baño de sangre. Yo creo que es importante porque es una posición en relación a una persona que es un titular de una organización internacional, en donde justamente ve los intereses de la región. Y uno de esos intereses es garantizar el principio democrático en los estados. Al haber hecho esto, está señalando de que Maduro no solo ha quebrantado el principio democrático, sino que ha atentado con los derechos de los venezolanos. ¿Y esto qué va a generar? Si tiene una denuncia en la Corte Penal Internacional y esta se aboca al caso, Maduro va a tener una registratoria internacional por Interpol, por la Policía Internacional. Y si Maduro sale de Venezuela, en un país donde se haya suscrito el Estatuto de Roma, lo pueden detener. Como el Perú. Bueno, por otra parte, hablemos sobre temas peruanos. Claro. Y entre ellos, naturalmente, el que nos importa más tiene directamente que ver con su actividad constitucional y con el libro que ha publicado recientemente. Vence el plazo esta noche para que el Ejecutivo se pronuncie sobre un proyecto de ley, una ley aprobada en primera instancia. Sí, una autógrafa. Sí, autógrafa sobre la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Su opinión sobre el tema. A ver, primero hay que señalar de que efectivamente, y coincido con lo que ha señalado en parte el Defensor del Pueblo, que nosotros hemos suscrito el Estatuto de Roma el 2002 y desde ahí tiene vigencia el Estatuto de Roma. Pero ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al cual nosotros estamos adscritos mucho antes todavía, y ha señalado de que hay delitos tan graves contra los derechos humanos. Desde el 79, ¿no? Exactamente, son Morales Bermúdez, sí. En el gobierno, fines del gobierno militar. Ya nosotros ya teníamos la obligación de cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al mismo tiempo la decisión de la Corte. Y la Corte, ¿qué ha dicho en relación a este tema? De que hay delitos tan graves contra los derechos humanos que estos son imprescriptibles. ¿Cuándo ha dicho eso la Corte? Ha dicho en diferentes sentencias, sobre todo, por ejemplo, cuando son temas delicados como la desaparición forzada, que señala que son delitos de tracto sucesivo, que al no encontrarse a la persona, a la víctima, sus familiares y la sociedad tienen que conocer, obviamente, qué ha sucedido con los hechos. Y la única manera de hacerlo es investigando, procesando y luego sancionando a los responsables. Entonces, acá hay justamente, y ahí justamente conecto con luego lo señalado por el presidente del Poder Judicial, que dijo en su momento, y por eso no suscribió, si usted se acuerda, ese comunicado conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Porque los jueces, en los casos en donde se quiere aplicar, si no se observara esta normativa, pueden aplicar el control difuso. ¿Qué es el control difuso? De que si hay una ley que contraviene normas constitucionales, esta ley, en ese caso, se inaplica. Y estando la Convención Americana sobre Derechos Humanos con rango de un Tratado Internacional de Derechos Humanos y rango constitucional, preferirían lo señalado por la Corte, lo señalado por la Convención respecto a esta ley. Pero si no se observara. la mayoría parlamentaria ha planteado ya una tesis respecto de esa capacidad de ejercer un control difuso. Pero ahí estaría afectando primero la Constitución, que le da no una potestad, sino un deber a los jueces constitucionales de preferir la norma constitucional respecto de la norma legal. Bueno. Y ahí ellos no pueden involucrarse. Acuérdese del caso de la ley Soto, sí. La primera versión, porque luego hubo una versión mejorada para ellos, ¿no? En donde en un pleno del Poder Judicial se estableció que todos los jueces deben aplicar control difuso en ese caso. Hay otro plazo que vence mañana, no esta noche, no mañana, que tiene que ver con el concepto de crimen organizado y consecuencias de lo que se derivan de ahí, en realidad, sobre todo a propósito de los allanamientos. Es un tema que desborda más al tema penal, pero yo creo que usted tiene... No, claro que sí. Es como, a ver, el caso y el ejemplo más claro es, y vamos a temas que pasaron en los 90, ¿no? Es como si a Abimael Guzmán le hubiera tocado la puerta. Abimael, por si acaso, vamos a entrar a hacer allanamiento. Llame a su abogado. Y llame a su abogado. Listo. Ese es el ejemplo más claro. No se pudo haber hecho la captura del siglo del terrorista más sanguinario de nuestro país con esa norma. Y esto lo que podría pasar con, por ejemplo, organizaciones criminales como el Tren de Aragua, como los mineros ilegales y otros grandes delitos que lamentablemente, si no se tiene el factor sorpresa, todas las pruebas, inclusive los propios implicados, los presuntos delincuentes, podrían salir y escaparse.
O sea, eso le parece aún más diáfano que el otro tema de crimen contra la humanidad. Exactamente. Que hay que observar esa ley e ir a un enfrentamiento eventual con el Congreso. Exactamente. Diría que si el Estado, primero el gobierno debería observarlo. Y si no lo observa, tendría que haber, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma. Muy bien. Vamos rápido porque tenemos dos temas que queremos hablar con usted. Claro. El primero es la decisión de la Fiscalía de la Nación de archivar la denuncia por genocidio que la señora Patricia Benavides, en su calidad de fiscal de la Nación, había presentado contra la presidenta Boluarte y más bien reforzar la denuncia por homicidio calificado. A ver, yo creo que acá también hay que tomarlo de dos momentos. El caso del genocidio se veía que su argumentación era muy débil y que más bien era una intentona de vendetta de Patricia Benavides y sus asesores contra la presidenta y su Consejo de Ministros. Eso hay que verlo y por eso que el fiscal Villena lo que ha visto es, bueno, hay tan poco sustento que vamos por donde sí hay un sustento donde se puede conectar los hechos con el delito, que es lo que ha señalado con homicidio calificado. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí está la segunda dimensión de esta situación, que ya en el Congreso de la República se presentó una denuncia constitucional sobre la misma materia, homicidio, sobre el mismo tipo penal y contra los mismos personajes. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya en el Congreso se estableció esa misma denuncia constitucional, o una similar, perdón, como para archivarla y que está por confirmarse en la comisión permanente. Si se archivase en el Congreso, ¿qué pasaría con la denuncia de la Fiscalía? Tendría que archivarse porque se aplica un principio de Neves y Nien. No se puede aplicar la misma, seguir, o sea, los mismos supuestos de hecho o el delito. O sea, estamos ante la posibilidad de que el Congreso una vez más blinde a la señora Boluarte. Que se archive ambos porque si se confirma en la permanente, esta denuncia tendría que seguir su mismo caso. Y eso significaría que se archivarían todas las investigaciones que están haciendo de los muertos que han habido. Hasta que acabe su protección constitucional, porque es una aforada, según el artículo 99 de la Constitución, hasta el 2031. Hace 5 años. Exactamente. 5 años. Muy bien. Y finalmente la última pregunta sobre temas constitucionales es la voluntad anunciada por dos distinguidos constitucionalistas, colegas suyos, el señor Domingo García Belaúnde y Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional, de defender ante ese mismo tribunal a la señora Boluarte, más bien por un caso penal que tiene que ver con las joyas y los relojes Rolex. A ver, yo creo que lo que ha buscado la doctora Dina Boluarte es conseguir la mejor defensa constitucional, y qué mejor que el doctor Domingo García Belaúnde, que varias veces ha sido entrevistado por usted, don Fernando, que es el padre del derecho constitucional peruano. Aquí es la verdad, ¿no? Es el padre del derecho constitucional peruano, y por un expresidente del Tribunal Constitucional como es el doctor Antonio Fortini. Creo que esta búsqueda de tener la mejor defensa es porque también tiene ciertas preocupaciones en relación a lo que pueda el Tribunal Constitucional decidir sobre su caso. Y a partir de ello, lo que pueda también tener como consecuencia en el resto de casos que tiene, ya sea en el Congreso como en el fuero ordinario. Usted ha publicado un libro que ha producido un gran impacto en la comunidad jurídica. Explíquenos qué lo llevó a ese tema. A ver, cuando yo era presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, teníamos el gran problema, que sucede también en la actualidad, que muchos ciudadanos quieren presentar denuncias constitucionales contra los altos funcionarios, pero que por errores en la presentación, en el contenido, en el sustento, pasan al archivo. Y siempre había la crítica de que no se daba una especie de capacitación o de explicación básica a los ciudadanos. Que se blindaban a las personas denunciadas. Exacto. Hemos visto numerosos casos recientemente, ¿no? Entonces la idea, ¿cuál es? Darle un manual al ciudadano a pie, a cualquier ciudadano que quiera conocer cómo es la acusación constitucional, el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, e inclusive establecer formatos, modelos de cómo hacer una denuncia por diferentes casos y situaciones específicas, ya sea el antejuicio, juicio político, y que estas personas pueden ejercer su derecho de poder acusar a un alto funcionario que ha afectado sus derechos. ¿Diferencia entre antejuicio y juicio político? En el caso del juicio político se da cuando un alto funcionario afecta un principio bien o articulado en la Constitución, y un antejuicio es cuando un alto funcionario comete delitos comunes dentro de su función pública. No constitucional, no infracción constitucional. Exactamente. Y el primero fue el caso que se aplicó a la señora Zoraida Ábalos. Exacto, porque además porque ambos tienen consecuencias diferentes. El juicio político, la sanción es que te inhabilitan
hasta por 10 años de la función pública. Sí. Mientras que en el antejuicio político lo único que hace es levante el fuero que tiene protección para que pase al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Y ya se presentó el libro? Se va a presentar el libro, esperemos que en el Colegio de Abogados y luego en la Feria Ricardo Palma a fin de año. Nos avisa para estar presente y poder ver los argumentos a favor y contra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Felicitaciones por el libro, que se ha tomado el tiempo en su actividad, que sabemos que es múltiple e intensa. Luis Roel Alba, constitucionalista, autor de este libro, nos ha explicado con mucha claridad y persona que nos ha aclarado sobre 4 temas constitucionales que están en juego esta misma medianoche sobre crímenes contra la humanidad y su prescripción, otros mañana sobre crimen organizado, pero también el tema venezolano, que es de gran complejidad, así como el proceso ante el Tribunal Constitucional de la presidenta Boluarte por razones penales vinculadas a su posesión de joyas cuyo origen debe explicar. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre